qué ole, mi raza? Mire, pues se les hace conocido este aretito amarillo, el famoso taponcito negro. ¿Saben para qué es? Pues eso y muchas otras cosas vamos a ver ahorita. Vamos a ver con unas personalidades que tenemos aquí que se dieron el tiempo de darnos una entrevista. Y aquí tenemos al ingeniero Enrique Bringas Durazo, jefe de ventanilla, de aquí de Zúñiga, Sonora. Tenemos al licenciado Jesús Molina Hopkins, que es el coordinador regional de Zúñiga en la zona Pacífico. Y pues tenemos al médico veterinario Baldomero Molina Sánchez. Él es el subdirector operativo del Centro Operativo Nacional de Zúñiga. Casi nada. Aquí está. Entonces, si hay alguien que sabe de Zúñiga, son estas tres personalidades. Y pues arrancamos. Les doy un contextito de lo que es. Digo, ustedes ya saben, pero vamos a darle, ¿no? Entonces, dice la historia, ¿no? Que por qué la trazabilidad nació como tal, el concepto de trazabilidad desde el 85, allá de la vaca loca, la enfermedad que hubo en los bovinos, ahí nació el concepto. ¿Por qué? Porque pues fue algo muy nuevo, fue algo que no se sabía. Nace en Inglaterra en el 85, según estuve leyendo, en lo que yo me estuve aquí buscando historia. Y en el 95 dice que la Unión Europea pues se pone en marcha el primer sistema de trazabilidad como tal. Y ya para el 2003 aquí en México llega lo que es el Zúñiga. No sé si esté bien esa fecha del Zúñiga aquí que da inicio en el 2003 en México. Y pues obviamente en México siempre ha estado en la vanguardia en cuestiones de ganadería, de inocuidad, siempre buscando pues ir un paso adelante. Entonces México no se registró ningún caso en humanos ni tampoco en animales con esta enfermedad de la vaca loca, pero se puso las pilas y desde un principio dijo, vámonos a echar a andar el Zúñiga. Y pues aquí están, ustedes son los encargados de eso. Entonces, adelante, médico, dígame. A ver, ¿qué te podemos platicar, Manuel? Pero mira, realmente me da gusto que podamos compartir esta oportunidad que tenemos de transferir información a través de tu canal, a través del Caporal, para poder compartir con los productores información, como bien lo señalas. O sea, la trazabilidad nace a una necesidad de cuidar la salud animal a nivel mundial. Empezaron en esos países por los riesgos zoosanitarios, pero México efectivamente se puso las pilas y para establecer un sistema que fue útil en aquellos momentos y en esos países con una enfermedad que realmente ponía en riesgo el inventario de esos países, México estableció desde el 2007 una ley federal de sanidad animal que contempla la trazabilidad como elemento esencial. Hicieron e integraron una ley, pues para mí visionaria, porque la trazabilidad es un tema que nos lleva a una posición de países desarrollados. Y México es un país importante en la ganadería y comprometido en cuidar la salud de sus animales. Efectivamente, como comentas, en el 2003 se establece el Sistema Nacional de Identificación, pero como un elemento para un programa de fomento que bien lo has de recordar, que se llamaba el PROGAN, el programa ganadero, y había un subsidio, y parte de los compromisos que el productor adquiría es que el ganado que recibía el apoyo del gobierno federal en aquel entonces tenía que ser identificado. Entonces nace ese bonito arete que tú señalas, pero que viene en par. No nada más es uno, no nada más es al frente, sino son 4 identificadores que vienen en par. Cada par en cada oreja en el caso de los bovinos. Después surgieron los apoyos dentro del mismo PROGAN, apoyos para los borregos, para las chivas, para las colmenas, y esto como consecuencia, todo ese ganado que era apoyado para los productores tenía que ser debidamente identificado. La identificación en México nace con un programa de fomento, pero con una gran visión que se incorpora, como bien lo señalas, una norma oficial mexicana
en 2015 que incluye la trazabilidad, la rastreabilidad, la vigilancia zoosanitaria, la movilización y como herramienta de uso, de ayuda para la investigación y evitar, o más bien, colaborar para la investigación cuando hay casos de abigeato. Entonces, eso es el uso que tiene la identificación, cómo nace, y actualmente vamos a seguir dialogando contigo, con la gran oportunidad que nos das en tu canal, para platicarte cómo estamos hoy. Cómo estamos hoy y cómo el productor se debe incorporar a este sistema que es de gran utilidad, no nada más para comercializar, para mover el ganado, sino principalmente para su manejo en la unidad de producción. No es una obligación la identificación, es una necesidad del rancho. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces ya tuvimos este contexto, un poquito de historia. Usted la terminó de amarrar muy bien, perfectamente. Entonces, pues, ¿qué es el SINIGA? SINIGA, ¿qué significa por sus siglas SINIGA? Es el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado. ¿Sí? Y en la norma, como lo comentaban ahorita, en la norma lo menciona como SINIDA. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre SINIDA y SINIGA? Absolutamente no hay ninguna diferencia. Simplemente que la norma oficial lo contempla como SINIGA. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, adentrándonos un poquito, pero ¿cuál es la ley que le da vida? Que le da vida al SINIGA. O sea, aquí está esta ley, órale, es forzosa, es obligatorio, y obviamente pues tiene también sus derechos el productor, ¿no? Al haber una ley, tienes obligaciones, pero también te nacen derechos, ¿verdad? Así es. Entonces, si nos puede platicar un poquito ahí, licenciado. Sí, claro, mira, caporal. La obligatoriedad de la norma, ¿sí? La norma SAGAN 2015-001, que es el Sistema Nacional de Identificación Animal, por eso su sigla de SINIDA, se publica en 2015 y se hace obligatoria su observancia hasta el 2017. 2 años estuvo la norma publicada, el diario oficial tuvo su etapa de transición, ¿sí? Y su prórroga hasta que en 2017, en febrero del 2017, se hace de observancia obligatoria ya una vez publicada la norma. ¿Por qué norma? Las normas tienen características de ley, ¿sí? Sin embargo, las normas oficiales que se publican van sobre la salud del humano, ¿sí? Así como está la norma de la tuberculosis, la norma de la brucelosis, existe la norma de la identificación. Es ahí la diferencia que maneja Enrique entre lo que es el SINIDA y lo que es el SINIGA. La norma es un sistema de identificación animal, el cual el sistema que aplica esa norma es el SINIGA, de la identificación animal, es el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. ¿Qué contempla esta norma? Como tú lo mencionas, los derechos, hay un padrón, el productor tiene que tener su registro ante el Padrón General Nacional, tener su clave de unidad de producción pecuaria, la famosa UPP, ¿sí? Los prestadores de servicios ganaderos también tienen que tener su registro, ¿sí? Pero lo que contempla especialmente la norma es que la obligatoriedad de que los animales que se movilicen dentro del territorio nacional, ¿sí? Porten el identificador del SINIGA, ¿sí? Que se movilicen o se comercialicen, cualquiera que sea el caso. Y la norma no solamente establece la obligatoriedad hacia el criador, o sea, no solamente el productor tiene la obligación de identificar el ganado, sino que también esa observancia es obligatoria para todos los actores dentro de la cadena, de los comercializadores, dentro de la cadena de lo que es la ganadería. O sea, tiene que ser observancia obligatoria la norma para los acopiadores, rastros, engordadores, etc. Todos ellos, mientras que tengan bajo su tenencia o responsabilidad el ganado, tiene que estar observado la norma oficial que el ganado porte el identificador del SINIGA, ¿sí? Entonces, la norma también maneja también los criterios de cómo tiene que ser el identificador, cuál es el identificador oficial, cómo tiene que estar establecido, la numeración, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que la norma establece, entre otras observaciones que trae la norma, que el identificador tiene que ser colocado ante por un técnico identificador, o en su efecto un productor que esté capacitado o autorizado por el SINIDA. El productor tiene que tener su unidad de producción pecuaria, y eso lo establece la norma, ¿sí? Porque el productor tiene que tener su registro
de la unidad donde se produce pecuariamente, y en base a ese registro se le otorga un identificador al productor. Si no hay registro primeramente en la UPP, si tu rancho no está registrado y los animales que viven en ese rancho no se pueden identificar si no existe el registro del predio primero. Muy bien. Fíjate, Manuel, que en complemento a lo que nos comparte el licenciado Jesús Molina en relación a la norma oficial mexicana, vamos a tratar de hacerlo más clarito para los ganaderos que nos escuchan a través de tu canal. Y aquí tengo un arete haciéndole gol al canal del buen amigo Manuel el Caporal. Y si se dan cuenta, es un arete que, bueno, tiene la función de llavero, pero su propósito no es ser llavero, su propósito es ponérselo al ganado, ¿verdad? Y aquí tenemos otro arete, y si se dan ustedes cuenta, es de tamaño diferente, pero tiene grabado otra cosa. No dice el Caporal, y acá tenemos otro arete que también es este es el dispositivo de identificación oficial, ¿sí? Y esto tiene una norma para que cumpla con estos números, con estas características, con toda esta información. Existe una norma oficial mexicana que rige. En no hay ninguna norma más que el producto como tal, que lo estoy utilizando para un llavero, pero esto solamente se puede utilizar así en paquetito, los 4, en los animales, para poder cumplir con el sistema de identificación animal y para cumplir con el programa que se tiene a nivel nacional, que es el SINIGA, el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado. ¿Para qué nos sirven los estándares o las normas oficiales? Para establecer las reglas y características únicas, nacionales, para cumplir con esta identificación. Tiene que tener este taponcito negro. Este no lo tiene, ¿verdad? Este no lo tiene. Este lo debe de tener, no es opcional. Y eso significa una norma oficial mexicana, porque fíjate que en México, a partir de la firma, bueno, antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, que estamos hablando alrededor de 1995, las normas oficiales o las normas mexicanas son necesarias en México. ¿Para qué? Porque es parte del tratado comercial que estableció México. Entonces, las normas oficiales mexicanas son de cumplimiento obligatorio. Las normas mexicanas son sugeribles para cumplir un estándar de calidad, es decir, tu calidad de la camisa. Las camisas deben de tener estas características para ser de esta marca o de este tipo de producto, pero son sugeribles, no son obligatorias. Esa es la situación que tenemos, y afortunadamente, como bien lo dijo el licenciado Jesús Molina, desde el 2015 existe una norma oficial mexicana de identificación animal. Es un punto de referencia, señala la norma también, que es de bovinos y colmenas, pero es un estándar que nos sirve para establecer otro tipo de identificación para ovinos, para caprinos, para abejas, para colmenas más bien, o también para caballos. Hay identificación en caballos, ¿no? Pero no es con aretes, es con chip subcutáneo. Entonces, hay un trabajo muy importante que ha hecho el gobierno federal de establecer las bases de la identificación de los animales. Y te voy a decir, la norma fue en 2015, pero la Ley Federal de Sanidad Animal, que considera la trazabilidad y la identificación de las mercancías de origen animal o de uso en los animales, está desde el 2007, que es lo que considera la ley, y su reglamento de la ley, que también especifica la identificación, está publicado en el Diario Oficial de la Federación y de cumplimiento obligatorio desde el año 2002. Entonces tenemos un marco legal que efectivamente, como bien lo dices, Manuelito, las leyes nos generan derechos, pero tenemos que hacer obligaciones. Lo podemos manejar al revés, obligaciones que nos generan derechos, pero tiene que haber un equilibrio, y esto es una obligación, pero es un derecho del productor tener identificado su ganado a través de un dispositivo que establece el gobierno federal para un mejor manejo de su rancho. Claro, muy bien, muy bien.
Pues pues pasamos un poquito a la carnita de lo que es el arete ciniga, de cuáles son los pasos para tener uno. Por ejemplo, yo tengo mis 4, 5, 10 vaquitas, pero híjole, no tengo marca de RAR, no tengo el fierro, no tengo la marca, no tengo la señal de sangre, pues mucho menos tengo UPP. Entonces, así como un caso muy específico, ¿cuáles son los pasos para que cualquier productor, pequeño productor, pues lo pueda hacer? ¿Por qué esto? Porque la realidad es que hay muchos pequeños productores que no están registrados y están con la marca del compadre, del amigo, del que le hace el favor, de su papá que murió. Entonces, esa es la realidad allá, ¿verdad? En los ranchos, en los ejidos. Entonces, ¿por qué puede estar pasando eso? Dentro de muchas cosas es porque tal vez no saben o creen que es muy difícil, ¿verdad? Entonces, a ver, no sé usted, ingeniero, si nos quiere decir así un poquito los pasitos. Mira, cámara, tienes que tener esto. Y luego te vas así, y luego te vas así. Mire, bueno, vamos a entrar ya lleno a lo que es, o qué se ocupa más que nada, después ya que nos dieron una generalidad sobre el tema del CINIGA. ¿Qué se ocupa para inscribirse en el CINIGA? ¿O quiénes se pueden inscribir dentro del CINIGA? ¿Sí? En el CINIGA entran, o se deben de registrar todos los, tanto productores como comercializadores del ganado. Entonces, como les comentaba, o sea, incluye lo que es la figura de los creadores, vamos a verlo como los creadores, que pueden ser o contemplarse dentro de esas dos figuras que existen dentro del padrón ganadero, y por otro lado están los comercializadores. ¿Quiénes entran ahí? Los acopiadores, las subastas, los corrales cuarentenados, ¿sí? Los rastros, todas esas figuras están dentro de la cadena de la comercialización. La feria, claro, la feria. Entonces todo eso lo contempla lo que es el registro ante el Padrón Ganadero Nacional, ¿sí? Si hablamos de los requisitos que ocupa un productor, ya sea a persona física el productor o hay productores que son morales, sociedades, son requisitos básicos, ¿no? Lo que es la INE, hablando de persona física, INE, CURP, comprobante de domicilio, marca de RAR, ¿sí? Y la acreditación de la propiedad a nombre de la persona física que está registrada, ¿sí? En caso de que esa persona no sea el propietario del dueño, a lo mejor que esté rentando, pues esa persona tendrá que acreditar o acreditará su propiedad con un contrato de arrendamiento, ¿sí? Nosotros realmente, pues ya a lo mejor incluye ahorita o alimenta más la información, les decía Jesús Molina, nosotros nos basamos en el tema de qué documentos se pudieran aceptar para poder considerar si acredita o no la propiedad. Es en las 92 variables, que esas las puedes bajar de internet, 92 variables de cómo, dependiendo del tipo de tenencia del terreno, ya sea privada, ejidal, comunal, federal, nacional, ahí te especifica dentro de esas 92 variables de qué maneras se pudiera o pudiera la persona en este caso acreditar la propiedad, ¿sí? Por otro lado, pues en el caso del registro de los poseedores de ganado, les llamamos, o por sus siglas PG, que son los productores que les comentaba que están recargados en los valles, ¿sí? Que tienen ganado y no tienen cómo acreditar propiedad, pues son básicamente los mismos requisitos: INE, CURP, comprobante de domicilio, marca de RAR, y a su vez, en lugar de acreditar la propiedad, pues como no tienen manera de acreditarla, nosotros se pide o se dibuja un croquis, ¿no? Dentro de la solicitud para hacer la ubicación del corral. Ese es un muy buen punto, porque tal vez muchos no se han acercado precisamente porque no pueden comprobar una propiedad. Entonces ese es un muy buen punto el de que, pues, no sé, lo ubiquen y pues con eso pueden comprobar y pueden darse de alta ya. Sí, es muy importante ese punto, mira, caporal. Nomás no hay que confundir. Okay. La figura del poseedor de ganado es para el productor
que no tiene una propiedad, un terreno donde está produciendo, como lo menciona aquí Enrique, ¿sí? Ellos hacen una ganadería pequeña en el traspacho de su casa y sacan el ganado a pastorear en otros terrenos, a veces terrenos agrícolas prestados, en las orillas de los ríos, de las presas. Es importante, sobre todo para que el ganadero que lo escuche y no cuente un registro, que primeramente se acerque a las ventanillas, ¿sí? A las ventanillas SINIGA, porque como lo mencionó Enrique, hay 92 variables que están publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 8 de diciembre del 2010, ¿sí? O el 10 de diciembre del 2008. Sí, por ahí, pero bueno, en la regla de operación están publicadas esas 92. No son limitativas, por eso es que yo les digo, acérquense a las ventanillas, porque dependiendo de la situación de cada ganadero, de cómo está produciendo, dónde está produciendo, pues están los diferentes requisitos o opciones para poder hacer su registro. Lo más importante es que se acerquen, porque sí muchos productores que a lo mejor sienten que no van a poder contar con el registro, que es que me presta mi compadre. Bueno, pues hay un elemento que se llama aparcería o comodato, que se pudiera celebrar, o sea, firmar o exclamar un documento y que con eso se puede registrar. Pues existen las opciones, pues, ¿sí? O sea, y a lo mejor ese productor no tiene conocimiento, pues, ¿sí? Sí hay opción para poder, porque lo que se busca en el padrón ganadero es poder registrar la legal tenencia, posesión o propiedad de los usos del pastoreo, ¿sí? No se remite solamente a soy el dueño, yo me registro, ¿sí? Sino solamente estoy produciendo el ejido, bueno, vamos viendo en qué situación estás produciendo, mejor eres avecindado, tendrás que hacer una carta con el comisariado, etc. ¿No? Por ejemplos, pues no, pero lo más importante es productor que no tenga su registro, pues primeramente que se acerque a las ventanillas, también con la cuestión de la marca RA, para que puedan contar con su registro y que con eso puedan hacer la identificación y que evitar, sobre todo, porque especialmente en estas temporadas del lamento del SINIGA, pues evitar que se identifique, que se identifique el ganado realmente donde se está pastoreando y a nombre de quién se está pastoreando. La recomendación para que el ganadero se acerque, pues es que no se limiten, ellos mismos no se limiten en qué se puede requisitar para poderse escribir, o sea, qué papeles pudiera tener. Dependiendo de cada una de las situaciones, se puede buscar el esquema bajo los procedimientos, no vamos a andar haciendo machicuepa en el registro, sino bajo los procedimientos, porque yo sí, con la experiencia que hemos tenido, que a veces los productores se acercan y creen que no tienen el requisito, que no lo van a tener, ya que uno les explica, les dice, es que puedes hacer esto, puedes acudir a tal, o puedes celebrar tal contrato, y ya se van con un registro, ¿no? Ya se van a hacer lo que tienen que hacer y se vienen y se registran, pero inicialmente aquí llegan con la duda, ¿sí? Entonces esos productores a lo mejor que no tienen registro, a lo mejor nunca se han acercado, ¿sí? Y no se les ha ofrecido una alternativa para poderse registrar. ¿Por qué es importante? Porque el objetivo principal del sistema de identificación pues, es la identificación individual de ganado y se tiene que identificar dónde está el ganado, ¿sí? En el origen, porque es el elemento donde nace lo que es la trazabilidad, ¿sí? La identificación de origen y los datos que se extraen de ese origen pues son los datos importantes porque de ahí nace. Si nace mal el origen, todo lo que viene después no sirvió de nada. Ya está mal. Sí, ya está mal. Entonces hay que registrarse, hay que registrar el ganado donde realmente está, donde está produciendo, ¿sí? y empezar la identificación correcta. Y la geolocalización, como tú lo comentas, pues ya es un elemento que se está agregando hacia los técnicos que tienen que evidenciar dónde se está identificando mediante una fotografía que viene la geoposición de ese. Entonces le está solicitando a los técnicos. Entonces, obviamente, pues lo que buscamos es hacer la mejor manera, la identificación. Entonces el registro tiene que estar correcto para que el ganado se identifique correctamente donde está el origen del ganado. Okay. Muy bien, bueno, pues entonces ya vimos que hay que tener una marca RAD. Bien, ya se pudo registrar, ya tiene su UPP. Ahora, ¿cómo me acerco para que vean mi arete? Okay. Lo primero que debe de hacer, ahorita que mencionaban el tema de la norma oficial mexicana, dentro de los puntos que se contemplan es que la identificación del ganado
debe de ser mediante un técnico identificador autorizado por la ventanilla. ¿Sí? Dentro del tema de los técnicos existen varias figuras. ¿Sí? Vamos a hablar de las más comunes, que es el TIA, que le llamamos nosotros, que es el técnico identificador autorizado. ¿Cuál es la función de este técnico? Este técnico tiene la oportunidad de identificar varias UPP, en donde él se le entrega la identificación, coloca, hace la colocación, llena la información, recopila la información en campo y retorna la información al espacio o a la oficina de atención. En el tema del productor, de la otra figura que es el productor identificador autorizado, él solamente puede identificar, es autorizado para que identifique únicamente los animales de su UPP, de su propiedad. Donde es la misma función, se le entregan los identificadores, los coloca, recopila la información al campo y retorna la información a la ventanilla o al espacio de atención para la captura de la información. Normalmente el técnico identificador autorizado, por lo general siempre es el juez de campo, ¿verdad? Normalmente en tu área de... Se procura, sí, efectivamente se procura que sea, en los casos donde es posible, que el mismo inspector de ganadería, como es una autoridad local, vamos a hablar del pueblo, del municipio, se busca que él haga la identificación o en los casos de ser posible. Ok. Ingeniero, y por ejemplo en el caso que yo quiero ser identificador de mi propia UPP, ¿cómo logro eso? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Okay. En un inicio de año se hace una convocatoria, ¿sí? Se hacen convocatorias con fechas tentativas, donde hacemos un programa que estas convocatorias se hacen llegar a través de las asociaciones ganaderas, que nos los brincamos, pero el tema del SINIGA, a raíz de la norma oficial mexicana, en donde ya se hace obligatorio, se ve la necesidad, voy a hablar de Sonora, se ve la necesidad de cómo hacer llegar los servicios del SINIGA a los ganaderos, porque originalmente cuando se conformó el SINIGA, pues solamente contaba con una oficina a nivel estatal, con 6 ventanillas locales. Vamos a hacer un parteaguas y vamos a hablar antes de la obligatoriedad del SINIGA para la homologación. ¿Sí? Entonces, llega esta obligatoriedad, en Sonora entró en vigor en junio, si mal no recuerdo, en junio del 2016, ¿sí? Se empezó ya a obligatorio todo el animal movilizado, por lo menos dentro del estado de Sonora, porque la norma lo contempla a nivel nacional. En Sonora se empezó a obligar en junio del 2016 que todo animal que se movilice tenía que portar el arete del SINIGA. Entonces, eso te lleva a ver la manera de hacerle llegar, lo que les comenté ahorita, todos los servicios del SINIGA a los productores. Y una herramienta muy buena aquí fue la creación de los espacios de atención, que son, nosotros le llamamos centros de servicios integrales, ¿sí? Mismos que se instalan a través de las asociaciones ganaderas locales, en un convenio de colaboración que hay entre la Unión Ganadera y las asociaciones ganaderas locales, para que ellos brinden el servicio del SINIGA, ¿sí? Aquí la asociación es la que te hace la solicitud para brindar los servicios del SINIGA. Y así es como se ha logrado, ¿no? Llegar a hacerle llegar los servicios lo más cercano posible al productor. Y ahorita en Sonora contamos en todo el estado distribuido alrededor de 83 espacios de atención que funcionan a través de las asociaciones ganaderas locales. Fíjate, Manuel, que bueno, yo entiendo tu pregunta como la oportunidad que esto representa de que yo como productor pueda identificar mis animales. Y bien lo comentabas hace un momento con el tema de que las leyes establecen obligaciones pero también derechos, y eso es un derecho de los productores. Los productores pueden identificar su ganado. Sin embargo, nos establece
la autoridad a través de la norma, que tienen que ser previamente capacitados y autorizados. Entonces ellos pueden ser capacitados, autorizados, y ellos colocar los identificadores nada más a los animales de su unidad de producción pecuaria. Okay. Si yo tengo una unidad de producción pecuaria, tengo ganado y quiero identificar mi ganado, yo lo que tengo que hacer es capacitarme, autorizarme y solicitar mis identificadores para yo colocar los identificadores en mi ganado. Ese es un derecho que tiene el productor, y lo que busca el SINIGA a nivel nacional, con más de 21,000 productores actualmente autorizados, es acercar los servicios y hacer un servicio autogestivo de los productores. Que el productor no dependa de cualquier penitente que lo quiera extorsionar, sino principalmente que se comprometa con su unidad de producción y poder garantizar esa identificación que le va a servir para muchas cosas más, no nada más para vender su ganado. Así es. ¿Vale? Bueno, sí, entonces, a ver, vamos a recapitular un poquito. Entonces, ya tengo mi marca, ya tengo mi UPP, ya me dieron mi arete, ya tengo mi arete, yo soy yo puedo identificarlo. ¿Cómo leo el arete? ¿Qué me dice el arete? Híjole, fíjate que hiciste una buena pregunta. Aquí lo podemos leer y eso está estandarizado, ¿eh? Los números que ves que hay son un bastante. Sí, son bastantes números ahí. Y dicen, no, pues ¿para qué chinitas tanto número, verdad? Pero allí te dice la especie, que es el 00, y es el bovino. Bovino es el 00. Sí. Te dice el estado y te dice el número consecutivo del animal. Es como la placa del coche, es como tu CURP, es como la clave del INE, es un número único e irrepetible del animal. Y tú agarras el celular y lo abres en el lector de código de barras y le das, ¿cómo chingados le das? Y aquí lees el número. Ande, cabrón. Ahí tienes tú el número, que está el número aquí adelante, aquí atrás. Okay. ¿Sí? En los dos banderas. Está aquí, en el frente del botón y en la parte reversa del botón. Tú dirás si se pierde, porque si yo le pongo nada más el caporal, pues todos van a ser caporales. Y aquí es un número único e irrepetible, y así lo dice la norma, para el animal. Es como una curva. Es como una curva. Irrepetible, ¿no? Tiene su... Así es, señor. Bueno, entonces, ahí vamos. Ahora la gran pregunta, y porque lo he vivido y lo hemos vivido bastante, ese famoso botoncito negro. ¿Qué es? Porque se ha mencionado que es un RFID, un chip, ¿no? Que aquí todavía en Sonora, por lo que veo, todavía no ha entrado en vigor, ¿no? Pero, ¿para dónde vamos? Creo que es el siguiente paso. Mira, este botoncito negro es un sistema de seguridad. Nada más. Es un plástico, si lo vemos, de perfiles delgadito, ¿sí? Y también acá es delgado. Este botoncito es un sistema de seguridad. Tiene unas pestañitas aquí que si tú lo quieres jalar se va a romper. Si tú desgastas las pestañitas, lo vas a sacar, pero ya está violado el identificador. Es como nos damos cuenta que está violado. Aquí tenemos un arete, bandera, pero ya está roto. Esto significa que ya cumplió su función. Aquí también está roto, ya cumplió su función. Pero este botoncito negro es solamente un sistema de seguridad. Lo que tú comentas, el chip, efectivamente, hay un sistema, y también lo maneja la norma oficial, de que puede ser la identificación electrónica o visual, como es el caso este. ¿Dónde va el chip electrónico? Va el identificador electrónico. Está aquí, pero en un identificador que es más grueso, y ahí va todo el sistemita, ahí muy chiquito, pero que lleva nada más el número y ahí va guardadito. Entonces cuando yo lo quiera leer, lo puedo leer con cualquier sistema, porque es un estándar mundial.
y ahí es donde cumplen las ISOs. Es un sistema mundial que cualquier empresa que se dedique a la cuestión de identificador electrónico lo vamos a leer, ¿sí? No necesariamente tiene que ser la marca del arete, sino hay empresas mundiales que tienen sistemas electrónicos para leer. Así como leemos un código de barra con cualquier chingada aplicación de código de barra, también podemos leer cuando son chips Digitales. Entonces, hacia eso tenemos que migrar en Sonora por facilidad. ¿Y qué chingado? ¿Para qué me sirve, caray? Disculpen las palabras, pero muchas veces los ganaderos dicen, bueno, a mí dame las cosas prácticas y útiles. Lo demás déjalo por allí, explícame bien y además dame principalmente de qué manera me puede favorecer el ponerle yo un chip a la identificación. Es más exacto. No es lo mismo tener que leer 8 dígitos que son los del animal a que con un sistema electrónico yo lea lo que dice el identificador, ¿verdad? Es más exacto, mayor facilidad cuando yo movilizo ganado, cuando tengo que movilizar o mover entre potreros, entre ranchos, o vendí ganado, o están haciendo una prueba diagnóstica. ¿Y cómo se tarda el médico para hacer la lectura de los identificadores? Lo electrónico nos facilita el trabajo, nos facilita también los controles. Entonces, eso es, y va en este botoncito, ¿eh? Le llamamos botón, le llamamos bandera, ¿sí? Por sus características propiamente, pero el chip va en este identificador, allí va, y va, le llamamos hembra y macho, y ahí va, en la hembra va el chip. Muy bien. ¿Y para cuándo estará funcional en Sonora? Pues yo creo que ya próximamente, ya la Unión Ganadera está trabajando en un proyecto para la implementación ya del identificador electrónico, ¿no? ¿Sí? Ya sea, está buscando a través de FIRA un subsidio en el tema del costo, porque sí, efectivamente es un poco más costoso, pero Unión Ganadera está trabajando para que eso no afecte pues, el bolsillo, ¿no? Claro. ¿Sí? Y también con el equipamiento, ya sea, pues, por lo que contamos, la figura que contamos aquí en Sonora, que son los inspectores de ganadería, con el tema de los lectores, el arete se lea con un bastón, ¿sí? Y eso pues reduce, pues a lo mejor lo que pueda quejar ahorita en la actualidad, ¿no? Que en la movilización, sobre todo cuando hay un error en el apunte de los números, en la lectura de los números, en la escritura, simplemente pues todos hacemos los números diferentes. Entonces con el arete electrónico, aparte de los otros beneficios, se reduciría a cero prácticamente el error, y ya no hubiera esos trastornos a lo mejor que ahorita en la actualidad pudiera aquejar al productor, ¿no? O en la comercialización. Es ganadería de precisión, pues, ¿no? Sí, Pues, ¿qué otra cosita les puedo preguntar? Un montón de cosas. Siniga, ahorita, ¿a dónde apunta en cuestiones? Estaba leyendo unas estadísticas y dice que, bueno, en el 2019 hablaba de un promedio de 34 millones de bovinos a nivel nacional. Yo imagino, no sé si es más alto ahorita por la sequía, no sé cómo anda el número ahí. Y se hablaba el mismo INEGI comenta que el 82% de esos 34 millones son pequeños ganaderos. Entonces, si lo traducimos a que el pequeño ganadero, pues es el que está más remontado probablemente, que difícilmente les va a llegar o puedan, lo que platicamos ahorita, hacer todos los trámites, permisos, etcétera, todo. Entonces es un número muy importante. Muy importante. Son bastantes millones los que son pequeños ganaderos, que el pequeño ganadero, pues la figura es una persona que tiene máximo 35 animales, ¿cómo le dicen? Cabezas, vientres. Ajá, cabezas. Unidad animal. Es ¿no? que la unidad animal, Manuel, no es lo mismo que la cabeza. Así es, sí, por eso. Y realmente la unidad animal
Por ejemplo, en la vaca es con su cría y después lo convertimos en kilos en otras etapas productivas. Aquí vamos a hablar de cabezas. Okay. ¿Por qué? Porque tanto se identifica la vaca como se identifica la cría y no vamos a juntarlo para la identificación. Aquí vamos a hablar de cabezas. Y fíjate que das un dato muy, muy importante. Y déjame decirte, con base en la información que se registra en el Padrón Ganadero Nacional en México de manera histórica, para el caso de los bovinos tenemos más de 1.300.000 UPPs registradas, unidades de producción pecuaria, ¿sí? Y actualmente tenemos vigentes más de 900.000 unidades de producción pecuaria y de las cuales 700.000 son específicamente de bovinos vigentes estamos hablando, es decir, que los productores se han acercado a actualizar su información de manera periódica y se han acercado a estas oficinas que nos platicó el ingeniero Enrique, el licenciado Jesús, para poder actualizar su información. Entonces, eso nos hace alrededor de unos 37 millones de identificadores de animales que están identificados y que están en los ranchos. Eso es lo que nos dicen las estadísticas. Y efectivamente, el 80% de los productores que están registrados, o sea, te podemos mostrar los 900.000 productores y los 700.000, cómo está su integración, y el 80% de esos productores tienen menos de 35 cabezas. Menos de 30, o sea, de 35 para abajo. Y es la realidad de la ganadería. ¿Y qué estamos haciendo de manera no de innovación, sino principalmente de acercarle los servicios al productor, hacer un sistema que sea amigable con el productor, hacer un sistema que los servicios, como lo comentaba el ingeniero Bringas, que el productor se acerque, tenga la oportunidad lo más cerca posible, porque es posible, cerca posible de su predio, tenga un servicio del CINIGA. Claro que no los tenemos en cada esquina porque sale muy caro. Este es un sistema que lo están pagando los productores. Lo mantienen los productores y es un servicio para los productores. Entonces, bajo esas características, también otro dato que te puedo comentar y donde tenemos que hacer amigable el servicio es que los productores, el 82% de los productores que están registrados, están empadronados, tienen una UPP declarada, tienen más de 50 años de edad. Esa es otra característica que debemos de tomarla en cuenta y ser sensibles con los productores, atenderlos, acercarles el servicio, pero también buscamos la corresponsabilidad de los productores, es decir, que el productor se acerque a las oficinas, que están vinculadas la mayoría a una asociación ganadera. Y eso genera mayor identidad, ¿verdad? No es lo mismo que tenga yo que ir a generar una fila o al banco o a la oficina de la burocracia federal, estatal o municipal, a ir a donde me entienden como ganadero y me atienden también ganaderos. Entonces eso es lo que buscamos a nivel nacional y ese es el esquema que se ha tenido desde el 2005, si no mal recuerdo, en donde el gobierno federal confía en la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y en las uniones ganaderas que integran la confederación para cederle a través de un servicio particular, ceder y dar el servicio hacia los productores. Ese es el trabajo que estamos haciendo y seguiremos haciendo. Tenemos más de 1,100 oficinas a nivel nacional, 80 y cuántas aquí? 83 centros de servicio. 83 centros de servicio. Estatal, más la ventanilla estatal, locales. Estamos hablando locales. en total, ¿cuántos? 91, 92 oficinas en un estado, nada más, que representan casi el 10% de lo que tenemos a nivel nacional. Pues, no sé, algo que quieran agregar, ingeniero, licenciado. Sí, pues más para agregar en el tema del objetivo del CINIGA, pues es en las etapas en las que encontramos ahorita, es tener un padrón ganadero actualizado para poder tener una identificación de ganado mediante el CINIGA, mediante el dispositivo que lo mencionó aquí el doctor Baldomero, para posteriormente hacer el registro correcto de la movilización. ¿Sí?
Y esos 3 elementos hoy por hoy no es lo que es la trazabilidad ganadera. Lo que está en construcción por las autoridades ya es la trazabilidad industrial, ¿sí? Ya posterior a lo que llega al rastro o a la exportación. Pero hoy por hoy lo que tenemos, contamos a nivel nacional es la trazabilidad ganadera. Por eso es tan importante y soy tan enfático en invitar al productor, primeramente al registro correcto de la unidad de producción pecuaria, a la actualización, que nos digan los datos. A veces el productor tiene cierta resistencia por poner sus datos. Créamelo que en los tantos años que tengo aquí, por no decir cuántos años tenemos en el CINIGA, jamás hemos compartido datos que no nos corresponde compartir a nadie. Estamos muy limitados en ese aspecto, ¿sí? Tenemos leyes que amparan a los productores, a los usuarios de los sistemas, que protegen su identidad y los datos que nos proporcionan. Segunda invitación es a que identifiquen totalmente su ganado, ¿sí? No solamente a lo que van a mover, lo que van a movilizar. El objetivo, sí, el identificador, por la misma norma, pues dice que se tiene que identificar para poder movilizar o comercializar el ganado a nivel nacional, en territorio nacional. Sin embargo, la identificación tiene que ser total. Más en estos tiempos de la actualización de la herramienta informática del CINIGA, porque en función de lo que tú tienes identificado, se otorgan los identificadores. Entonces, por eso es tan importante la actualización. Yo creo que estas etapas que estamos en el CINIGA, hablando, vuelvo a recalcar, en Sonora, yo creo que el tema más fuerte, como lo menciona el licenciado Molina, es la actualización. Porque yo creo que ya en el tema de los registros, a excepción de que sean productores nuevos, que hayan adquirido ganado recientemente, que registros no estén haciendo es trabajar sobre todo en la actualización. ¿Qué ocupa? Sencillo, nada más que el productor nos proporcione la información real, ¿sí? y del inventario que se encuentra dentro del UPP. Que el productor, a estas alturas yo creo que pocos productores, por no decir un número, el productor normalmente durante el año, pues él revisa su ganado, él lo vacuna, él le da agua, él le da comida en las temporadas, en cierta temporada el ganado está junto, ¿sí? Y el productor, yo creo que no se ha hecho la costumbre de, a lo mejor ya lleva su control, ¿no? Pero no tiene la costumbre de apuntar. O sea, apuntar la totalidad de los números, ¿sí? Muchas veces, te lleva un control. O sea, realmente nosotros trabajamos en base a la información, en una actualización, nosotros trabajamos en base a la actualización que el productor nos proporciona, ¿sí? Si la información que nos proporciona el productor es correcta o incorrecta, pues el beneficiado o el afectado a la vuelta de los días o al momento que quiera solicitar los aretes, pues va a ser el mismo productor, ¿no? ¿Sí? Pero es tan importante y algo tan sencillo, después de todo el mundo de información que les ha proporcionado, es nosotros, para poder ayudar al productor y que el productor no tenga ningún problema mañana o pasado, al momento de que él quiera adquirir sus identificadores, es que nos proporcione la información que hay en su unidad de producción, ¿sí? Que apunte, el productor se presenta a cualquier espacio de atención y dice, aquí está, mira, esto del 1 al 10 es lo que tengo físicamente en mi UPP, en base a eso nosotros lo actualizamos, ¿sí? Y sí, muy importante que esa actualización, recalcando lo que comenta Enrique, es que sea lo real en el predio y el total de la identificación. Comentaba la herramienta informática, ¿qué está pasando? Por lo menos en la actualidad, en la parte de la región, que el productor no tiene bien informado todo. Entonces, ahí las cuestiones informáticas te dicen que tienes que darte 70% de lo que a ti de tasa de extracción, ¿sí? Pero si tú tienes en el campo, en la realidad tú tienes 20 vacas, ¿sí? Pero solamente tienes 10 identificadas, ¿sí? 10 con arete, lo que da el sistema sobre los 10 aretes, pero tú vas a tener producción de 20 vacas, ¿sí? Entonces, haciendo rápidas matemáticas, nunca te va a alcanzar así debemos el 70, el 80, el 100% de lo que tú tienes en el rancho identificado, nunca te va a alcanzar porque tú tienes otras 10 vacas produciendo.
que no dando están que no están identificadas, que no están en el padrón, que no están actualizadas. Por eso es tan importante. Entonces el productor, y lo que se debe informar, el productor a veces dice, es que no me dan los aretes, o me dieron 5 cuando pedía 8, ¿sí? Sí. Y estoy aretando parcialmente porque realmente no estoy informando y no tengo total identificado. Entonces es muy importante porque en octubre del 2024 el productor tiene, bueno, en octubre, a partir de octubre del 2024 el productor se le va a dificultar solicitar los identificadores para los vientres, para las vacas, ¿sí? Por un acuerdo delegatorio de Senacica y por una política transitoria donde dijeron, sabes que hasta el 24, septiembre 24 tú puedes identificar el total de tus vientres. ¿Con qué objetivo? Pues de incentivar al productor que tenga todos los vientres identificados para que la herramienta informática del CINIGA, para que el sistema del CINIGA te proporcione la cantidad de aretes que tú requieres para tu producción. Pero mientras el productor no identifique totalmente las vacas y no informe correctamente el inventario, pues el sistema va a seguir batallando. Efectivamente. Entonces esa recomendación es de las más. Y ahorita en el Sabe que tenemos, y gracias Manuel, porque para nosotros el que el caporal se acerque al CINIGA es una gran oportunidad de tener un aliado. Es conveniente hacerle llegar la información lo más cerca posible al productor y consideramos que el caporal es un medio que puede ser aliado del CINIGA para poder generar en los productores la inquietud de acercarse a las oficinas. Y efectivamente necesitamos la identificación del 100% de los animales, no por cuestión exigible, sino conveniente para el productor para generar un mejor manejo de su rancho. Podrá decir al productor, yo sé cuántas vacas tengo, no necesito ponerles aretes. Sí, sin embargo, cuando necesite comercializar, cuando necesite probar su ganado para X circunstancias de salud, y tú partiste esta entrevista con experiencias de riesgo sanitario, cuando esperemos en Dios no se tenga ese tipo de situaciones, pero sí estar preparado siempre de que tu ganado esté debidamente identificado. Y algo que tenemos que aprovechar tu medio es para difundir con los productores que tenemos de aquí a septiembre del 2024 para que todas sus vacas estén debidamente identificadas, debidamente registradas, y esto nos facilitará mucho los servicios en el futuro, en los próximos meses, años, y en un desarrollo permanente de un sistema oficial, de un sistema único y de un sistema que da servicio a los productores. Ahí está, mis amigos productores, está fácil, hay que acercarnos, esa es la principal recomendación de estas personalidades, acercarse a las ventanillas, es fácil, no tengan miedo, no va a pasar nada, todo es para ayudarle a estas personas, son unos profesionales en su ramo, y pues acérquense. Claro que sí. Y aquí estamos, y muchas gracias, y pues bienvenido a ustedes. Gracias, Manuelito. Gracias. Aquí estamos. Y gracias a todos los que te siguen a través de las redes sociales. Esperemos poderles ayudar y principalmente atender en el CINIGA. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Realmente, saludos a todos. Gracias, saludos.